Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Mosqueda, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística, número de control 162-11-11-9. El maestro o docente de la materia Estadística Inferencial 2 sería el ingeniero Juan Morales. Esto es la unidad 3. El tema sería análisis de varianza. Comenzamos. Empecemos por unas definiciones. Análisis de varianza de un factor. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución de Fisher. La distribución de Fisher tiene las siguientes propiedades. Una de las propiedades de la distribución no es simétrica. La 2 es los valores de f no pueden ser negativos. Que repito, la distribución f no es simétrica y no pueden ser negativos. El método del análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. Tenemos aquí la primera hipótesis. ¿Qué es esto? Las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. Y tenemos lo que es esta hipótesis, que es la hipótesis alterna. Está mostrando que las medias son diferentes. Un valor de P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales, por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en fuerza G. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. La fuerza G no debe de confundirse con el valor de la gravedad, que tiene un valor aproximado de 9.26, algo así. Una palmada en la espalda, 4.1 G. Desplomarse de una silla, 10.1 G. Bajar un escalón, 8.1 G. Ahora vamos
siguiente diapositiva y con el primer ejemplo. Este ejemplo nos dice que utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos todos los datos que vamos a ingresar a nuestro Minitab. Aquí tenemos toda nuestra información: autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y vamos a empezar. Entonces nos vamos a ir a estadística, ANOVA, nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas. Ya que estamos aquí en lo que es respuestas, vamos a agregar, ahora en respuestas vamos a agregar todos los autos. Ahora ya tenemos aquí los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Entonces en el botón de opciones tenemos un nivel de confianza del 95%. En gráficas vamos a dejarlo en lo que es gráfica de resumen. Resultado lo dejamos igual. Almacenamiento lo dejamos igual. Y le damos en aceptar. Aquí tenemos esta prueba de igualdad de varianzas. Tenemos un valor en P de 0.979 en lo que es las comparaciones múltiples. Y en la prueba de LeVerne tenemos un valor en P de 0.808. Los autos compactos, como podemos ver aquí se nota una diferencia simplemente a plena vista. Aquí tenemos la información. Y aquí el nivel de significancia que tenemos es de 0.05. En la hipótesis alterna nos muestra que por lo menos una varianza es diferente. En la hipótesis nula todas las varianzas son iguales. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni del 95% para desviaciones estándar. Tenemos la muestra de desviación estándar que es de 4.39 en los autos compactos. Tenemos en autos medianos 4.35, 76.2. Y en los autos grandes tenemos 4.61, 880. Un nivel de confianza individual del 98.33. Ahora aquí en las pruebas tenemos la comparación múltiple y la de Levine. El valor en P aquí nos muestra 0.979. La estadística de prueba en Levine nos muestra 0.22 y el valor en P 0.808. Entonces vamos a ahora análisis de varianza de un factor. Así es que vamos a irnos otra vez a esto aquí. Vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a ANOVA. Nos vamos a ir a un solo factor y vamos a utilizar en las columnas separadas.
entonces aquí vamos a ingresar auto compacto, medianos, grandes. Y en comparaciones vamos a escoger todos. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. La opción es así se queda. Y vamos a dar a aceptar. Ok. Como puedes ver, aquí tenemos lo que es el residuo. Todos están aquí en esta línea. Aquí están equitativamente separados en lo que es valor ajustado. Y tenemos aquí la frecuencia en un histograma, lo que es el residuo. Ahora nos vamos a otra gráfica que tenemos aquí. Aquí, como pueden ver, hay una diferencia simple vista. Autos compactos, autos medianos, autos grandes. Ahora, la media de nivel. La mayor de las medias de otros niveles para autos compactos, autos medianos. Aquí tenemos, mira, autos medianos. Aquí está. También aquí tenemos esta. Se nota la diferencia. Tenemos los autos grandes, medianos y compactos. Aquí están las mediciones y aquí están las gráficas. Este es el de Fisher, este es el de 2K. Y continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejercicio de análisis de varianza de un factor. El ejercicio es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ahora, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver, aquí tenemos toda la información que vamos a ingresar a nuestra Minitab. Ok, entonces todos estos datos los tenemos ingresados aquí en nuestra Minitab y vamos a empezar. Entonces nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a la prueba de igualdad de varianzas. Vamos a escoger los datos de respuesta, están en una columna separada y lo que vamos a hacer es vamos a ingresar todos los datos y vamos a ver en opciones, está 95, las gráficas sí está bien, resultados igual, almacenamiento igual, y le vamos a dar en aceptar.
Ok. Aquí tenemos las diferencias. Entonces el valor en P es de 0.120 y la prueba de Levin es valor en P de 0.173. Okay. Y ahora vamos a ver aquí en el pergamino, como podemos ver, en un compacto tenemos una desviación estándar de 79.520, en un mediano tenemos una desviación estándar de 102.812, en la grande tenemos una desviación estándar de 175.26, tenemos el índice de confianza de 49.448 a 168.127, en el mediano de 72.46 a 191 y en el grande de 98 a 408. El nivel de confianza individual es de 98.33 y el valor en P de nuevo aquí es 0.120 en comparaciones múltiples y 0.173 en Levin. Así es que ahora vamos a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, un solo factor, vamos a escoger separado y vamos a poner impacto mediano grande. Opciones está bien, comparaciones vamos a poner todas. En las gráficas vamos a poner 3 en 1. Resultados está bien. Funcionamiento de residuos. O sea, aceptar. Y aquí tenemos todas las gráficas. El porcentaje, aquí tenemos los residuos, están todos aquí marcados. Tenemos aquí, es la gráfica de probabilidad normal contra los ajustes. El valor ajustado, aquí lo tenemos también. La frecuencia, que es en un histograma el residuo. Tenemos la gráfica de intervalos, aquí tenemos, si se ve igual, lista la diferencia, plena vista de nuevo. Tenemos aquí el compacto, mediano y grande, también aquí se ve la diferencia. En Dunnett también aquí tenemos la diferencia, el previo fue Su, tenemos a Fisher y tenemos a Tukey. Y pues aquí tenemos todos los datos. Vamos a ver. En las comparaciones múltiples de Su, podemos ver aquí la diferencia de las medias, que es 40.9, negativo 40.9, negativo 45.7. La diferencia 56.3. El valor en P ajustado 0.362, el último es 0.329. Aquí en Dunnett tenemos el valor en P de 0.692 en los medianos y en los grandes tenemos 0.635 con un nivel de confianza del 97.27%. Acá tenemos un nivel de confianza del 94.41 en Su, es una diferencia bastante grande. Aquí en Dunnett tenemos una media de 4.31 en compactos, una media de 3.90 en los medianos y en el grande 3.85.8.
en Fisher. Aquí en Fisher, nivel de confianza del 88.07. En el grande es negativo 4.8, pero con un valor ajustado en P de 0.933. Y en el mediano y el grande, el valor en P es de 4.74 y 4.24. Pueden ver aquí. Y aquí en el método LSD de Fisher tenemos la media de 4.31 en el compacto, el mediano de 3.90 y en el grande de 3.85.8. 2K, valor en P de 0.750 en el mediano, en el grande de 0.699 y en el grande de 0.996, una diferencia bastante grande de nuevo. Aquí es un nivel de confianza individual del 98.4%. Aquí está la media de 2K también. El resumen del modelo. Las medias aquí 385, 490, 431 con la desviación estándar de 175.3 en el vehículo más grande, 102.8 en el mediano, 79.5 en el compacto. Y con un valor en P en el análisis de varianza de 0.676. Pues basado en todo esto y en lo que nos menciona acá, que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues sí, basada con toda la información que recopilamos en Minitab, sí, es más probable que no suframos tantos daños en la cabeza en un vehículo mientras más grande, más seguro. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora nos vamos a ir al tema 12.3, análisis de varianza de dos factores. Vamos con unas definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. En el análisis de varianza de dos factores, los requisitos son: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Los que tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como un diseño balanceado. Ok, ahora vamos con el primer ejemplo. Ok, en este ejemplo tenemos mediciones de desaceleración del pecho en G, fuerza G, en pruebas de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. El nivel de significancia a utilizar debe ser de 0.05. Aquí están los datos y vamos a ingresarlos a nuestro Minitab. Ok, entonces todos estos datos
Ya los tenemos ingresados aquí en lo que es nuestra Minitab. Entonces ahora lo primero que haremos es un análisis de las medias. Entonces vamos a empezar con estadística, ANOVA, y vamos a irnos a análisis de medias. En respuesta vamos a poner aceleración de pecho. En el factor 1 vamos a poner el tipo de auto. En el factor 2 vamos a poner el tamaño del auto. El nivel de significancia es como se nos pidió, 0.05, y vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos los efectos de la interacción. Tenemos aquí las medidas, tenemos el compacto, el grande, el mediano, extranjero. Tenemos el compacto, el grande, el mediano, nacional. Y aquí tenemos los efectos principales para el tipo de automóvil. Por los tamaños, como pueden ver, aquí hay una diferencia bastante grande entre el extranjero y el nacional. Están acá en ambos lados. Y aquí tenemos también lo que es el compacto y el grande, el mediano. Vamos al pergamino. Pueden ver, aquí tenemos el valor de 44.11 y aquí tenemos el valor de 39, valor de 45, un valor de 37.83 y un valor de 41.833. Aquí podemos ir viendo cómo van cambiando: 0.55, 0.72, 1.27, es el extranjero, extranjero, extranjero. Ya este es el nacional, 0.55, 72 y 1.27. Entonces, en la primera gráfica tenemos lo que es el análisis de la desviación estándar. En nuestra segunda gráfica tenemos lo que es los valores de la media, como los definen. Y en la tercera gráfica nos muestra que mientras más grande el carro, es menor el daño a los pasajeros. Entonces ahora lo que vamos a hacer lo que es un análisis de varianza. Entonces nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Ahora, ¿por qué nos vamos a ANOVA balanceado? Este se escoge porque tenemos la misma cantidad de datos en ambos lados. Tenemos una cantidad balanceada, como se dice, equitativa. Entonces le damos ahí. En respuesta vamos a utilizar la desaceleración del pecho G, que en el modelo vamos a ingresar tipo de automóvil, luego vamos a ingresar el tamaño de automóvil. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar el tipo de automóvil, vamos a utilizar el símbolo de por y vamos a agregar el tamaño del automóvil. En gráficas vamos a escoger 4 en 1.
opciones, así lo vamos a dejar. Resultados igual. Almacenamiento igual. Y vamos a darle en aceptar. Ok. Entonces, aquí lo que vemos es todos los datos del residuo. Mira, símbolo fila, residuo 7.66, porcentaje 3.80. Este es 4.66, un porcentaje 9.23. Y así nos podemos ir revisando. Este es de 2.33, un porcentaje de 74.45. El valor ajustado, aquí los tenemos distribuidos. Un ajuste de 36 con un residuo de 3.00. Aquí en el histograma tenemos las frecuencias del residuo y el orden de observación. 3, 7. Cómo va cambiando bastante. Nos vamos aquí al pergamino. Que ahí tenemos el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Ok, entonces podemos ver aquí P en el tipo de automóvil es 0.038, en el tamaño del automóvil es 0.060 y aún multiplicando el tipo por el tamaño del automóvil es 0.717. Así es que como el valor en P es menor a 0.05, podemos rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, pasemos con el siguiente ejemplo. Ok, en este ejercicio dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos pide que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Okay. Necesitamos utilizar de nuevo un nivel de significancia de 0.05. Okay. Entonces vamos a pasar todos estos datos a nuestra Minitab. Ok, entonces ya pasamos todos estos datos a lo que es nuestro Minitab. Aquí lo tenemos. Lo que es las lesiones en cabeza, tipo de auto y tamaño de auto. Y como mencionamos, pues es toda esta información. Nacionales, medianos, grandes, extranjeros. Están acomodados de manera en que nos faciliten el proceso con el ejercicio. Entonces comenzamos, nos vamos a ir a lo que es estadística, nos vamos a ir a ANOVA, luego nos vamos a ir a análisis de medias. Okay. Ya estando aquí, como podemos ver, el nivel de significancia es de 0.05, como nos lo mencionaron anteriormente. Lo que es en esta área de respuestas, vamos a poner lo que es las lesiones de cabeza. Okay. En el factor 1 vamos a poner
el tipo de auto. En el factor 2 vamos a ingresar el tamaño del auto. Confirmando nivel de significancia 0.05. Damos en aceptar y aquí nos dan las gráficas. Los efectos de la interacción. Tenemos aquí, podemos ver, aquí tenemos un valor de 52 para un vehículo nacional mediano. Tenemos para un vehículo grande un valor de 65.1667. Compacto, tenemos un compacto nacional, tenemos un valor de 13.1667. Un extranjero tenemos un valor de 52. Extranjero grande 65.16. Es casi lo mismo. ¿No? Es lo mismo parece. Y en el compacto del extranjero es 13.1667. Y de este lado tenemos el compacto. Aquí está, ¿sí? 13.1667. Y aquí tenemos tamaño de auto, tipo de autos: compacto, extranjero, grande, mediano, nacional, compacto, grande, mediano. Luego aquí tenemos lo que es una diferencia bastante grande entre el extranjero y el nacional. En lo que es estos tipos de autos, un extranjero y un nacional, tenemos una separación bastante grande. Aquí en el tamaño de auto tenemos un valor de 4.14 en el compacto, tenemos un valor de 3.48 en el grande y un valor de 3.88 en el mediano. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver estadística, ANOVA. Ahora nos vamos a ir a lo que es el ANOVA balanceado de nuevo, porque tenemos una cantidad balanceada de información en cuanto a datos de lesiones de cabeza, tipo de auto y lo que es el tamaño del auto. Entonces, en lo que es respuesta, vamos a ingresar lo que es lesiones de cabeza. En modelo vamos a ingresar lo que es el tipo de auto y el tamaño de auto. En gráficas, en esta ocasión vamos a escoger 4 en 1. Opciones, así lo dejamos. En resultados también, almacenamiento igual. Y damos en aceptar. Aquí tenemos las gráficas de la probabilidad normal contra los ajustes. Aquí tenemos todos los datos juntos. Lo que es el área de residuo. Tenemos lo que es el valor ajustado. Aquí también lo tenemos distribuido. En un histograma tenemos el residuo. Y el orden de observación, como pueden ver, es bastante errático. Tenemos valores, el residuo de 168.67, acá de 85, 42, 187, 70 y así nos vamos. Ahora en el pergamino tenemos la información de factor, tenemos el análisis de la varianza de las lesiones por tipo de auto, tamaño de auto,
El valor en P en el tipo de auto es 0.167. En el tamaño del auto es 0.669. El resumen del modelo nos dice que tenemos un 17.42. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir ahora de nuevo a lo que es estadística, ANOVA, y en esta ocasión vamos a hacer lo que es una gráfica de intervalos. Aquí en esto vamos a escoger con grupos. Okay. En las variables de gráficas vamos a ingresar lo que es lesiones de cabeza, y en las variables de categoría por agrupación vamos a ingresar lo que es el tipo del auto, el tamaño del auto. En la escala no vamos a poner nada. Etiqueta, podríamos ponerle que es nombre. En lo que es mostrar datos también vamos a dejar igual. Múltiples gráficas, gráficas separadas. En opciones de datos también está bien. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos lo que es los valores en la gráfica de intervalos de lesiones de cabeza. En esta tenemos en el auto compacto extranjero tenemos una media de 4.45. En el auto grande extranjero tenemos una media de 4.57.33. Y en este extranjero auto mediano tenemos una media de 3.80. Ahora nos vamos a los nacionales. En los nacionales tenemos en el auto compacto una media de 3.84.33. Esto contra una media de 4.45 del vehículo extranjero del mismo tamaño. Ahora en el auto grande tenemos una media de 2.40 en el vehículo nacional contra una media de 4.57.33 en el extranjero. En el mediano tenemos una media de 3.97 en el nacional y una media de 3.80 en el extranjero. Podemos ver ahí hay una diferencia bastante grande. Okay. Ahora vamos a ir de nuevo aquí a estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. Okay. En la respuesta le vamos a poner las lesiones de cabeza y en los factores vamos a poner lo que es el tipo de auto y el tamaño de auto. Okay. En opciones vamos a dejarlo así y aquí vamos a poner aceptar. Okay. Como pueden ver aquí la diferencia entre el vehículo nacional y el extranjero, tenemos una media de 3.40 y en el extranjero tenemos una media de 4.27.44. Eso en el tipo de auto. En el tamaño de auto tenemos una media de 4.14, perdón, y en el compacto. En el grande tenemos una media de 3.48.667 y en el mediano tenemos una media de 3.88.5.
Y pues este sería nuestro último problema. Muchas gracias. Esto fue lo que es la unidad número 3 y fue el tema de análisis de varianza. De nuevo, mi nombre es José Ángel Mosqueda Ortega, número de control 162 11 11 9. Hasta la próxima. Gracias.